Bien, amados queridos, quisiera que usted volviera a escuchar esta historia, pero ya no leída por mí. Y mientras usted la escucha, también pueda ver un gráfico que he preparado para que usted también pueda verlo allí. ¿Está bien? Y debo confesar que esta es un librito de mi hijo. Este es un libro que le compramos a Mati hace varios tiempo atrás y que me atreví pidiendo un poco de permiso a escanearlo para que podamos tenerlo hoy aquí para nosotros visible. Entonces, escuchemos esta misma historia. No se quedó. El hombre que no se quedó callado. Una historia real de la Biblia. Bartimeo estaba triste. No podía ver. Sus ojos no servían. Pero podía oír. Tap, clon, crack, crunch. Muchos pies. Y muchas voces. Venía Jesús. ¿Jesús? Bartimeo abrió su boca lo más que pudo y gritó muy fuerte: Jesús, el mejor rey de todos, el que Dios dijo que vendría, ayúdame. Shh, silencio, gritas muy fuerte. Tú no mereces hablarle, le dijeron todos. Pero Bartimeo no se quedó callado. Abrió su boca todavía más y gritó aún más fuerte. Tap, clon, crash, chun. Jesús se detuvo y llamó a Bartimeo. ¿Qué quieres que haga?, le dijo. Quiero ver, respondió Bartimeo. Jesús le dijo: ya eres sano. Como creíste en mí, ahora puedes ver. Y de repente Bartimeo pudo ver. Bartimeo pudo ver. El rey que Dios dijo que vendría había llegado. El rey que Dios envió para arreglar las cosas y no solo los ojos. Eso era algo por lo que valía la pena gritar. Después de el acontecimiento, ¿no? Pero necesitaba como una profilaxis. Si hay por allí algún odontólogo que le ayudara a Bartimeo en esa situación. Bien, el Evangelio de Marcos nos ubica geográficamente, ¿verdad? Versículo 46, mírelo allí. ¿Dónde está Jesús? Y pareciera que esa ubicación geográfica que nos ofrece Marcos fuera como de un momento a otro, ¿no? Dice que llega a Jericó, pero no llega y ya está yéndose. Ya está saliendo, ¿verdad? Y cuando él salía de Jericó, dice, entonces llegaron a Jericó. Y cuando él salía de Jericó, junto con una gran cantidad, una gran muchedumbre de personas, ¿no? Estaban allí sus discípulos y muchas personas más. Nos ubica en ese lugar geográfico y tiene la intención de que como lectores podamos realmente reconocer que eso es un acontecimiento cierto. Es un acontecimiento verdadero. El acontecimiento que aquí da lugar, o el clamor más bien, que da aquí lugar, saliendo de Jericó, pero además nos brinda una serie de detalles. Y aunque Marcos no es una persona detallista, Marcos no es el que más se ubica en los detalles, empieza a darnos una serie de detalles allí, en ese versículo 46. ¿Usted logra identificar los detalles allí conmigo? Nos brinda una serie de detalles acerca de un hombre, acerca del hombre que está gritando o clamando. Dice que era un hombre que se llamaba ¿cómo? Bartimeo. Y después dice quién era su papá. Timeo.
Interesante, ¿no? No solo nos dice cómo se llama este hombre que quizás todos pueden identificar, sino además que nos identifica a la cabeza del hogar, al papá. Porque recuerda usted que allí no se encontraban ni las niñas, ni las mujeres, ni los niños. Se contaban era a los hombres, las cabezas. Entonces nos está identificando a qué familia pertenece este hombre Bartimeo. El nombre de este ciego es un aspecto relevante en la descripción que hace Marcos, porque es redundante lo que está haciendo. Él está tomando una figura literaria para poder hacer y llevar a cabo su propósito. Bartimeo, hijo de Timeo. Pues, ¿qué significa el nombre de Bartimeo? Primero tenemos que decir por qué es interesante que nos diga su nombre. Porque si bien usted ha encontrado, y si usted ha leído Marcos, se va a encontrar con que ya había sanado a un ciego en el capítulo 8, y no dijo el nombre. Y hay muchos acontecimientos que van sucediendo en Marcos, pero no nos dice el nombre de las personas. Aquí hay un cambio, hay algo distinto. Y es que le interesa a Marcos que entendamos quién es Bartimeo. Pero además de utilizar el nombre propio, el nombre de Bartimeo significa hijo de Timeo. ¿Sí me hago entender? Bartimeo significa hijo de Timeo. Entonces la redundancia está en que el hombre que estaba allí es llamado Bartimeo, hijo de... Ya nos está dando el significado del nombre de Bartimeo. Si usted toma en el idioma original, se va a dar cuenta que Bar es hijo y Timeo es hijo de Timeo, el nombre del papá. Pero además el significado del nombre con la descripción que también tiene algo más que decir, porque Bartimeo también puede significar valioso u honorable. Valioso u honorable. Entonces el autor dice 2 veces que este es valioso y honorable, y es hijo valioso y honorable. ¿Está bien? El ciego, valioso y honorable. Pero la situación que está viviendo este hijo valioso y honorable está distinguida por ciertas situaciones que él mismo está viviendo. Pero también nos deja ver cómo el mismo autor describe a este hombre Bartimeo. Y usted leyó la descripción que hace allí Marcos acerca de este hijo valioso. La porción bíblica hace un contraste notorio, porque Bartimeo significa hijo valioso, honorable, pero está diciendo que este hombre, o nos está diciendo a nosotros que este hombre valioso y honorable es un ciego que mendiga y que además está sentado en el camino. Un mendigo ciego sentado en el camino. Y si conocemos un poquito del contexto bíblico, sabemos que un hombre ciego era inútil. La descripción contrasta con el significado del nombre. El hijo valioso y honorable es un ciego que está sentado al lado del camino y que además está esperando que el favor de las personas le ayude. Pero entendemos que la limitación física de este hombre dejaría a este hombre por fuera de los aspectos sociales de ese entonces. Un hombre ciego no podría o no sería atractivo para casarse con una mujer. Y si usted recuerda en Juan, se preguntó en algún momento, Juan capítulo 9, preguntan los discípulos acerca del ciego de nacimiento, ¿por qué este nació ciego?
es que pecó él o sus papás. Entonces la cosmovisión del judío del momento es que para que este Bartimeo estuviera ciego era que estaba en pecado, que había sido concebido en pecado o que sus papás habían pecado. Lo cierto era que era algo no atractivo para nadie. Además de no ser atractivo, al llamarlo por el nombre e identificarlo con su padre, la gente del momento podría decir, lo conocemos. Identificar a Bartimeo daba la oportunidad de quienes estaban con Jesús. ¿Quiénes estaban con Jesús? ¿Recuerda? Sus discípulos y ¿quién más? Una gran multitud. Es decir, los que estaban ahí conocían quién era este hombre que estaba al lado del camino y que pedía limosna. Probablemente muchos de los que estaban allí le habían ayudado en algún momento. La descripción de Bartimeo, más que el significado de su nombre, lo muestra como miserable. Y quiero que entendamos miserable como una persona sin importancia, alguien desdichado. Así lo dice la Real Academia de la Lengua Española. Alguien infeliz, alguien extremadamente pobre. La descripción que se nos da en el texto es de alguien infeliz, extremadamente pobre y que realmente no significa nada para la sociedad de ese momento. Miserable. El hijo honorable o valioso, descrito como el hijo miserable. Ese es el contraste que nos regala esta primera descripción de la Escritura en estos versos 46 y 47. Bartimeo no podría responsabilizarse de sus padres cuando sus padres estuvieran ancianos. Era incapaz de poder responsabilizarse de sus papás. Pero además, este hombre no podría continuar con la labor de su padre. Y si usted recuerda, todo hijo valioso era aquel que continuaba con el negocio de la familia. Por eso se halla a David allí cuidando ovejas, porque era la labor del papá. Entonces un hijo valioso era en el que se podía proyectar el negocio familiar, en el que se podía proyectar un futuro alentador, el que podría hacerse cargo. Pero ahora este Bartimeo es una carga para sus padres. No podría tener hijos, y si usted recuerda, la mayor vergüenza para el judío era no tener hijos. Era no poder tener descendencia. Se terminaría ahí la vida de ese hombre Bartimeo. Concluiría su familia, concluiría el apellido de su papá, concluiría las prácticas de la familia. No habría oportunidad. Pero era el hijo valioso porque era el varón. Y si usted recuerda, tener un hijo varón en la Escritura, eso era de gran valor, de gran honor. Y más aún si era el primogénito. Eso tenía gran estima. Pero ahora este hijo es sencillamente miserable. En él no se podría tener mucha esperanza. Nadie se fijaría en él. No pudo estudiar, porque aunque era una tradición oral, sencillamente por su condición física, no era aceptado dentro de la sinagoga. Entonces religiosamente también era desechado, era echado fuera. Este hombre no tendría vida social, no tendría vida sentimental. Este hombre no tendría una vida religiosa o piadosa. Y además se consideraba que él estaba en pecado por su situación física. Lo interesante es que no nos deja en este panorama la porción del texto bíblico.
Si usted nota allí, al iniciar el versículo 47, nos habla de por lo menos dos de sus habilidades. Ya nos describió toda la situación de este hombre, pero nos habla de dos de sus habilidades. Dice el versículo 47, cuando oyó que era Jesús, ¿cuándo qué? Cuando oyó. Y es que una persona con limitación visual desarrolla su oído de manera más aguda. Este hombre tenía para escuchar, y como lo leía Javiercito en el cuento, él escuchaba el cock, crack, crunch de los pasos. Y quizás le preguntaba a cualquiera que pasaba por ahí, ¿quién es? ¿Qué pasa? No sabía qué tan cerca o lejos pasaba Jesús, pero sencillamente este hombre tiene una habilidad: oír. Podía oír en medio de su limitación visual. Pero tenía también otra habilidad. Podía gritar. Y utilizó esta habilidad también a su favor para quizás incomodar a los que estaban más cerca a él, pero para llamar a Jesús. Y eso es lindo ver cómo este hombre alza su voz y cómo el texto bíblico lo describe. Dice en el versículo 47 que este hombre comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No sé cuántas veces gritó este hombre esta misma frase. El texto bíblico solo nos habla en dos ocasiones. Pero este hombre gritaba voz en cuello. ¿Sabe qué es lo interesante del grito de este hombre? Hay varias cosas interesantes. Y es que el grito de este hombre lo podríamos entender como un clamor de este hombre. Él estaba clamando desde su lugar, desde la orilla de la acera. Estaba clamando por misericordia al Hijo de David. Dice el texto bíblico, cuando estudiaba, este término de gritar se podría también traducir como clamar, como gemir. Y en muchas ocasiones que se gritaba, se clamaba o se gemía, se hacía con lágrimas, con sentimiento. Yo no creo que este hombre estuviera allí tan solo gritando, como cuando uno ve un partido y celebra un gol. Yo creo que este hombre lo hacía con todo su ser, porque sabía quién estaba pasando por frente de él. Y no se cansaría de gritar una y otra vez la misma frase. No se cansaría de decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero la misma expresión tiene dentro de sí una proclamación y un reconocimiento de una necesidad. Esta expresión de Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, tiene dos partecitas. La primera, de Jesús, hijo de David. Y con eso lo que está haciendo ese hombre es reconocer a Jesús como el Mesías que estaba esperando el pueblo judío. Es que a nadie más durante la historia y el relato bíblico se le había llamado hijo de David. ¿Sabe? Solo a una persona se le había dicho esto. ¿Sabe a quién? Al hijo de David, a Salomón. Salomón, hijo de David. Pero aquí este hombre está reconociendo en Jesús que es la promesa que se cumple, que es lo que los antiguos estuvieron predicando, que es lo que el profeta estuvo anunciando, que es lo que los mensajeros estaban diciendo. Ahora se materializa en Jesús y es un ciego, limitado y quizás miserable el que está identificando a Jesús con el Mesías, con el ungido que estaba esperando la humanidad. Jesús, hijo de David, el que esperábamos, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, el ungido de Dios, ten misericordia de mí.
Jesús, el único que puede salvar y perdonar el pecado del mundo, ten misericordia de mí. Es la expresión de este hombre. Y en voz en cuello lo grita, porque aunque no pueda ver, sí puede gritar. ¿Sabe? Además del reconocimiento que está haciendo este hombre, lo que hace es, en su clamor, reconocer también su necesidad. Está reconociendo su limitación, su miseria, su condición. Reconoce que la misericordia de Dios es el que le da un lugar correcto delante de Jesús, delante de Dios mismo. Él se considera delante de Dios un necesitado de misericordia. Quizás tú y yo hoy no nos consideramos igual. O quizás no andamos gritando esto: Señor, ten misericordia de mí. Porque esto demuestra la gran miseria que vivía este hombre. La gran necesidad de que el honorable Hijo de Dios realmente se apiadara de él. Bartimeo, el hijo valioso y honorable, realmente reconoció a Jesús como el verdadero hijo honorable y valioso. Es que realmente es Jesús el único honorable y valioso. Y es este hombre el que está haciendo esta proclamación desde el lugar donde está sentado. Pero vienen situaciones difíciles para este hombre. Versículo 48. Lo corregían. Cállate. Es que estás gritando muy duro. Cállate. Cállate. No digas eso. Cállate. Pero lo interesante del versículo 48 es que aun cuando lo regañaban, dice allí que muchos lo reprendían para que se callara. Y aun cuando lo regañaban, y aun cuando lo reprendían, ese hombre, pero él gritaba mucho más. Es decir, si antes estaba gritando, ahora este hombre se enloqueció gritando la frase. Él no quería dejar pasar la oportunidad que tendría delante del Hijo honorable y valioso de Dios. Ese Bartimeo, aunque tuvo muchos que se interponían, aunque tuvo muchas limitantes y muchas cosas desfavorables, aún su propia condición, él mismo siguió gritando, clamando por la misericordia de Dios. ¿Qué limitaciones o qué interrupciones tendría ese Bartimeo? Además de que Jesús iba rodeado por una gran cantidad de personas. Y yo no creo que estas personas fueran en silencio, como en una procesión. Yo tampoco creo que sus discípulos fueran calladitos al lado de Jesús. Pero una gran multitud estaba interponiéndose entre lo que el ciego gritaba y Jesús. El círculo de discípulos se interponía entre lo que el ciego gritaba y Jesús. Él clama misericordia y aún lo mandan a callar. No sé si fueron los discípulos o no, el texto bíblico no nos da luz para poder decir esto. Pero realmente un grupo de personas se encargó de ir hasta donde él estaba y quizás aún más hacerlo sentir como miserable. Es que tú, ciego pecador, no mereces que él se acerque a ti. Y aún así sigue gritando por misericordia. Este hombre se mantuvo clamando a Jesús por misericordia. Se mantuvo allí diciendo constante, aun cuando había muchas cosas que se interponían entre él y Jesús. Y posiblemente tú llegaste aquí
consciente de tu estado, de tu miseria. Posiblemente estás aquí consciente de que eres infeliz, de que estás insatisfecho o insatisfecha con lo que haces o con lo que vives. Posiblemente has llegado aquí consciente del dolor y de las limitaciones. Es posible que vengas de un tiempo atrás suplicando misericordia del Señor por tu pecado, por tus faltas. Por eso que te hace sentir como mendigo. Por ese pecado que a veces te limita y aún no te deja sentir la tranquilidad de ir delante de la presencia del Señor. Y quizás hay muchas cosas que se interponen entre tú y Jesús. Posiblemente has visto y has sentido que muchas cosas suceden, que muchas personas se interponen entre tú y el Hijo de Dios. Y te pasa una cosa y te pasa otra, y sientes que eso son cosas que se interponen en tu relación con el Señor. Y te hacen sentir miserable. Y a veces logran callar tu grito de clamor por misericordia. A veces abandonamos el seguir clamando misericordia para tratar de buscar cosas que nos hagan sentir bien. Cosas que nos hagan olvidar un poquito la miseria de la vida, el dolor de la vida. Clama con más fuerza a Jesús, aun en medio de todo lo que se interponga. Que tu clamor demuestre la fe que tienes en el Hijo de Dios, como este hombre clamaba. Que tu clamor demuestre tu arrepentimiento, demuestre tu necesidad de Dios, demuestre que necesitas la misericordia del Hijo de Dios. Que tu clamor hoy, en esta Navidad, sea una y otra vez la forma en que tú te acercas al Señor. Escrito está para todos: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré muchas cosas. ¿Por qué no seguimos clamando mientras nos duele? ¿Por qué dejamos de clamar mientras sufrimos? Clama con más fuerza a Jesús. Quizás tú estás recordando cómo fue tu semana. Quizás tú recuerdas cómo ha venido siendo este mes y toda la miseria que has tenido que cargar durante quizás todo el año. Pero hoy el Señor te dice: clama. El Señor te deja hoy clamar. El Señor te deja hoy venir delante de Él. El Señor te deja pedir misericordia. Nuestra necesidad de misericordia es realmente lo que el Señor necesita ver en nuestro corazón. Que tú y yo clamemos por misericordia hace que la gracia del Señor sea para ti y para mí. Cuando minimizamos nuestro pecado y nuestra miseria, hacemos la gracia y la cruz pequeñita e irrelevante. Y quisiera pedirte, que por un momento, entendiendo lo que hemos hasta aquí hablado, tomes un instante para traer tu miseria delante del Señor. Para traer eso que te atormenta delante del Señor. Para traer eso en lo que tienes que clamar por misericordia delante del Señor. Y cierra tus ojos, inclina tu rostro, preséntate delante del Señor y dile, como este ciego: Jesús,
ten misericordia de mí. ¿Sabes cuánto, Señor, yo necesito de tu misericordia? Solo tú conoces, Señor, cuánto clamo delante de ti que tengas misericordia, Señor, de mí. Y ruego, Señor, que hoy nos mires con misericordia. Esa misericordia que llevó a Cristo Jesús a la cruz. Mira a mis hermanos, Señor, en esta mañana y extiende tu brazo de misericordia, Señor, para abrazarles, para consolarles, para animarles. Gracias, Señor, por estar aquí para hacer la Navidad que transforma nuestra vida. Que podamos seguir clamando con fe, porque Dios a través de Jesús responderá a nuestro llanto, a nuestra necesidad, a nuestro gemir, a nuestro clamor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. En los versículos 49 y hasta el 52 viene la respuesta a este clamor. Ya encontramos quién es Bartimeo, ya sabemos qué significa su nombre, ya entendemos cuál es su condición. Hemos visto también lo que ha tenido que sufrir y caminar. Hemos visto la carga que ha tenido que llevar quizás por años en su vida. Pero ahora encontramos una respuesta. Y qué bella respuesta del Señor para este hombre necesitado. Vea conmigo el versículo 49. Jesús se detuvo y le dijo: llámenlo. Y lo llamaron al ciego, diciéndole: anímate. Jesús se detuvo ante la miseria del ciego, ante Bartimeo, ante la limitación, ante su mendicidad, para cambiar la historia de este hombre. Jesús se detiene en su caminar para mirar a un hombre con limitaciones, para mirar a un mendigo. Y aún en medio de la gran multitud que le rodeaba, Jesús hizo un alto para mirar a este hombre. Y es lindo que Jesús hoy, en medio de todos los creyentes del mundo, hace un alto para mirarte a ti. En medio de todo lo que orquesta el Padre Celestial y Jesús en el trono de la gracia, allí con su cetro de justicia, se detiene para mirarte a ti y a mí. Nos mira a cada uno de nosotros en medio de la gran cantidad de creyentes en el mundo, en medio de la gran cantidad de creyentes en Colombia o en Bogotá. El Señor se detiene para mirarnos a cada uno de nosotros en medio de nuestra mendicidad. Se detiene para mirarnos, aun cuando quizás muchas miradas buscaban llamar su atención. Porque créanme, la multitud a su lado no solo estaban en una procesión mirando qué Jesús hacía, estaban tratando de llamar su atención para que quizás Jesús hiciera algo por ellos. Pero Jesús, en medio de esa multitud, se interesa en el que tiene la limitación.
y lo manda a llamar. Posiblemente lo manda a llamar a través de sus discípulos. Y qué linda actitud de aquellos que fueron a llamar a este hombre. ¿Ven lo que le dice allí en el versículo 49? ¿Ve la forma en que lo llaman? No le dicen, oiga, venga, lo necesitan. No. Esos que fueron a llamar al mendigo le dicen, anímate, levántate, que él te llama. Y yo me imagino la escena de estos hombres y mujeres quizás allí alrededor de este mendigo, ayudándolo a levantar para ir donde Jesús lo llamaba. Lo anima. Se hacen a su lado para hacer ese sostén que él necesita, esa guía que él necesita. Jesús está allí llamándolos. Y al llamarlo, estos hombres y mujeres no solo lo animan y alientan a levantarse, sino que son la voz de Jesús para un ciego. Son el megáfono de Jesús para este hombre con limitaciones. Dios siempre usará a sus discípulos, a su iglesia, para animar, para levantar y para hacer su voz con aquellos que se sienten que no son importantes, que se sienten sin oportunidades. Tú eres la voz, el megáfono de Jesús para el que no tiene esperanzas. Tú eres un discípulo valioso en las manos de su maestro. Cuando estuvimos en Misión Amazonas, fue lindo ver cómo se animaba la iglesia de Leticia. El pastor Yamid, que es el pastor misionero en la iglesia de Leticia, y Stephanie, ellos se animaron al recibirnos. Y se animaban en su fe y nos compartían sus luchas. Y era lindo poder ver cómo algunos orábamos por ellos. Es que la iglesia es el brazo extendido del Señor para animar en la fe a aquellos que se sienten en limitación. Cuando estábamos en la selva allá construyendo, clavando las tablas en esa casa, y un hermano cuenta su situación de duelo por su hijo muerto. Allí él necesitaba ser alentado. Él necesitaba que alguien extendiera su brazo para orar por él. Pero a veces como iglesia dormimos. Amados, tú y yo, nosotros como iglesia al encuentro, somos aquellos que el Señor ha decidido enviar a llamar a otros. Y tú y yo hoy podemos seguir siendo el brazo extendido, siendo la voz del Señor, siendo aquel que anima, aquel que confronta, aquel que conforta también. A eso estamos llamados, hermanos queridos, como iglesia. Ayer en Misión Bogotá también el Señor nos usó como iglesia para animar y alentar y ser su voz en medio de los hermanos. Era lindo escuchar a Jennifer, que es la administradora de Fundación IMIC, verla llorar, que no me aguantaba, me tocaba taparla para no llorar yo. Verla llorar diciendo, es que pensamos que esto no sería posible. Es que pensamos que no podríamos darles un tiempo a estas familias. Entonces tú y yo hemos sido el brazo extendido del Señor y llevaremos la palabra del Señor y seguiremos predicando la palabra del Señor. Y si es con añadiduras,
que fue el mercado, fueron los regalos, lo seguiremos haciendo, amados, porque la misión del Señor no tiene fecha de caducidad. Para este hombre, el aliento de ver a unos interesados por él, porque el maestro los había enviado. Estas palabras que le dicen a este hombre, anímate, levántate, son palabras que lo fortalecían para realmente llegar hasta su maestro. Jesús no pasó de largo, sino que se detuvo para tener misericordia con el pastor de Leticia, con este hermano de San Juan de Tacuari, con la comunidad de los Alpes. El Señor paró, se detuvo para recordarles cuánto los ama, cuán interesado está en ellos. El Señor hoy se detiene para mirarte a ti y para decirte cuánto te ama, cuán interesado está en ti. Ante el llamado del Señor, este hombre ciego no solo se despoja de su manto, sino que usted lee la descripción y uno se imagina como estaba en el libro. Ese hombre de un brinco se levanta, quizás apoyado en la mano de los discípulos, y con un brinco se levanta y deja todo lo que tenía ahí. No le importó agacharse a recoger las moneditas de la miseria que le habían regalado. Este hombre no se enrolla el manto para llevárselo. Este hombre deja todo lo que tiene ahí para encontrarse con su Señor, para encontrarse con su Salvador. Lea el versículo allí, versículo 50. Arrojando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. Este hombre no dijo, esperen que el tarrito de las monedas se me quedó. No es que no sé qué se hizo el billetico que me dieron esta mañana. Este hombre no tenía otro interés sino estar delante de su Señor para escuchar su voz, para ser alentado y animado por Él. Esa emoción de este hombre, realmente el texto lo describe muy lindo. No dejó de estar sentado, cambió su postura, porque sabía que quien lo llamaba era su Señor. La gracia de Dios en Jesús no pasó de largo o por encima del hombre, sino que echó mano de la desgracia de Bartimeo para transformar su vida. La gracia del Señor no pasó por encima de la necesidad que tenía este hombre. El Señor echa mano de esa desgracia de este hombre para entonces llevarlo y darle aliento, darle esperanza. Ahora es un hijo honorable, ahora es valioso, pero no solo porque fue sanado por la misericordia de Dios en Jesús, sino porque quien lo llamó, quien lo animó, quien lo levantó y lo transformó fue Jesús. La respuesta al clamor de este hombre llegó de una manera linda. Versículo 51. ¿Qué deseas que haga por ti? ¿Qué deseas que haga por ti? Y este hombre, reconociendo su condición, reconociendo quién es Jesús, le dice Raboni y le dice, yo necesito tener vista. No solo dice que él es un maestro, y el maestro normalmente estaba en la sinagoga, no era cercano a la gente, pero Jesús se hace cercano a un hombre con sus limitaciones. Y este Jesús se acerca para preguntarle, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres que haga por ti? Esa misma pregunta
la encontramos en el versículo 36 de este capítulo. Y es allí donde está Jacobo y Juan diciéndole al Señor, queremos que nos hagas algo. Queremos que hagas algo por nosotros. Y el Señor le responde de la misma manera, ¿qué quieren que haga por ustedes? Y ellos, que cuando estés en tu gloria, nosotros estemos allí sentados a tu derecha y a tu izquierda. Yo creo que el Señor dijo, ay, no sé a qué horas van a entender. Es la misma pregunta y el contraste es la respuesta de Jesús. Jesús ve a los discípulos que han caminado junto con Él, pidiendo cosas que no vienen al caso. Y ve a un hombre en su limitación y su miseria, pidiendo que el Señor tenga misericordia. Muchas veces somos apresurados para juzgar, pero el Señor vino a preguntar. El Señor le preguntó a este hombre, ¿qué necesitas? Quizás por la condición que estaba este hombre, Jesús podría haber supuesto que necesitaba, ¿verdad? Al verlo tirado allí, podría suponer que de pronto necesita algo de comer, que de pronto necesita levantarse o ser guiado. Pero Jesús preguntó, ¿qué necesitas? Y en nuestra vida apresurada, nosotros asumimos, imaginamos, levantamos prejuicios que nos llevan a hacer lo que creemos que debemos hacer y no preguntamos y no nos acercamos en la dinámica redentora del Señor para preguntar. La Navidad que transforma la vida es Jesús preguntándote hoy, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Y quizás tu respuesta puede llegar a ser como la respuesta de los discípulos. Pero posiblemente tu respuesta puede ser, Señor, hazme misericordia. Ten compasión, sálvame, sáname, restáurame, transfórmame, construye, reconstruye mi vida, Señor. La narración concluye en el éxtasis más grande. El Señor le dice, vete a este hombre. El hombre es sanado. Pero en vez de este hombre irse, viene al camino para seguir a Jesús. Se convierte en un seguidor. El que estaba fuera del camino y siendo ciego, ahora ve y está en el camino. Está en Jesús. Y es una descripción bien linda, porque cuando no creemos en Cristo Jesús, nuestros ojos están cegados, buscando cosas que no son la voluntad del Señor. Estamos fuera del camino, revolcándonos en toda nuestra miseria. Pero cuando el Señor se acerca, no hay posibilidad de continuar siendo ciegos o de continuar en esa miseria. Cuando el Señor se acerca y tenemos contacto con el Señor, cuando el Señor nos ve, nos hace ver, nos hace recobrar la vista, alumbra nuestro entendimiento y entonces seguimos aquel que es el camino, la verdad y la vida. ¿Dónde estás tú hoy, amado? ¿Al lado del camino? ¿Estás cegado en las cosas de este mundo? ¿O eres un instrumento
Eres quien ha hallado misericordia delante del Señor. Eres quien ha visto a su Creador y ahora camina tras de aquel que es el camino, la verdad y la vida. Por un momento inclina tu rostro y oremos. Gracias, Señor, por esta mañana. Y gracias por tu palabra. Gracias porque la Navidad que transforma la vida tiene que ver con Jesús abriéndonos los ojos, restaurándonos, llamándonos y animándonos. Gracias, Señor, porque ante tu amor nosotros tenemos que responder, Señor. Ante tu misericordia tenemos la oportunidad de responderte. Ante la gracia que has mostrado, Señor, para abrir nuestros ojos, para cambiar nuestra condición, para cambiar nuestra vida, Señor. Ante eso podemos responder siguiéndote, yendo en pos de ti, Señor. Señor, quizás estamos tan enredados y preocupados por las compras de final de año, por cerrar bien el año en el trabajo, que nos hemos hecho a un lado del camino. Quizás estamos tan embolatados con el día a día, Señor, que nos hemos quedado relegados a un lado del camino. Y parece que se nublara nuestra visión y no pudiéramos ver. Y parece que estuviéramos limitados por nosotros mismos, por nuestro tiempo, por nuestros deseos, por nuestros anhelos y sueños. Pero gracias por detenerte hoy y mirarnos con misericordia. Gracias por llamarnos. Gracias, Señor, porque utilizas a tu iglesia para animarnos en ti, para recordarnos que el verdadero sentido de esta Navidad es que Jesús abra nuestros ojos a nuestra situación de vida y transforme nuestra vida. Que nos restaures, Señor, que nos animes a seguir glorificándote y honrándote. Que podamos hoy responderte, Señor Jesús. Necesitamos que transformes nuestra vida en esta Navidad. Que podamos reconocer, Señor, que la Navidad tiene sentido porque Jesús vino para transformar nuestra vida. Que podamos hoy, Señor, responderte viviendo esta Navidad clamando a ti, porque estamos necesitados de tu gracia, de tu misericordia, de tu bondad. Que esta Navidad, Señor, sea una oportunidad para responder a tu amor, a esa gracia y a esa tierna posición que tienes para con nosotros, con una decisión de seguirte en medio de lo que pase o aún a pesar de nosotros, Señor. Gracias, porque tú eres el Señor que transforma la vida. Gracias, porque ese es tu propósito y deseo, que nuestros ojos puedan verte con claridad, que nuestra vida realmente transformada por Cristo Jesús te dé la gloria y la honra en todo momento. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias porque como este hombre, Señor, deseamos que tengas misericordia, porque queremos seguir caminando detrás de ti, en pos de ti, conociéndote a ti
y dándote la gloria y la honra a ti. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos gracias. Amén.